Hey, bienvenido, bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión voy a jugar otro juego independiente para Android. Te recuerdo que yo tengo también mis propias aplicaciones, que también soy un desarrollador independiente, y las puedes obtener en el primer enlace en la descripción de este video. Tengo por ahí uno o dos juegos y una que otra que también te puede ayudar en tu día a día. También te recuerdo que tengo mi canal de Twitch donde puedes pasarte, yo estaré en directo y me puedes comentar cualquier cosa que te voy a responder 100% seguro. Podemos pasar ahí un buen rato. Sin más rodeo, vamos a comenzar con este videojuego llamado Brutal Bones. Muy bien, lo primero que tenemos por acá es que es la versión 1.03, ¿ok? Vamos a ver en configuración que nos podemos encontrar. Tenemos el botón de música, el botón de efectos especiales, los créditos. Si queremos cambiar entre idiomas, creo que tiene varios idiomas, que sería el español o el inglés. Aquí tenemos dos banderas, por supuesto que sí, para hacer referencia a que todos los hispanohablantes podemos jugar este videojuego sin ningún problema. Vamos a ver los créditos rápidamente y nos comenta que el programador fue Javier Toralbo, el artista 2D fue José Recinos, al igual que el diseñador de la interfaz del videojuego. Por ahí también se menciona a Joaquín García, creador de los personajes. José Recinos también aportó en otras dos áreas. Gracias por jugar. Perfecto, está desarrollado en Unity este videojuego. Sin más rodeos, vamos a darle en play. Dice, para previsualizar un ítem tienes que comprarlo. Perfecto. Para previsualizar tienes que comprarlo sí o sí a fuerza. No lo entiendo. Ok, hay que estarnos moviendo de izquierda a derecha. Casi me muerdo la lengua. Pero, ok, voy a tener que usar mis dos deditos pulgares. ¿Y por qué digo deditos? Porque, bueno, no sé, soy mexicano, ¿sabes? Aquí decimos diminutivo a todo. No puede ser, ¿es en serio? Puntuación máxima de 8. No sé realmente hasta dónde hay que llegar o si simplemente es un juego de llega lo más lejos que puedas. Posiblemente sí trate de que tengas que llegar hasta donde alcances, ¿eh? Ha sido un día tan ocupado que estoy un poco cansado. Yo creo que lo más cansado de hacer videos es editarlos. Y ahorita me estoy quedando totalmente sin aire. Así que no estoy seguro si voy a poder estar hablando seguido. Pero como quiera, tienen video el día de hoy. Que hay que traer video diario para seguir creciendo y seguir mejorando en esto. Cualquier cosa lo tomo como sugerencia. Este sí es un video real, no como el que subí hace rato. Que realmente yo no sabía que se iba a publicar. Y le iba a avisar a medio mundo que lo acaba de publicar como si fuera nuevo. Alcanzamos una nueva puntuación máxima de 15. Los mensajes al momento de cargarse la pantalla son demasiado rápidos, pero ya estamos viendo que tenemos un protagonista por acá. Tenemos mecánicas centrales, que es movernos de izquierda a derecha nada más. Ahorita no estoy seguro si hay que checar algo más. Brutal Bounce vendría a ser un rebote brutal, ¿no? Algo así se podría traducir. Bueno, yo tengo un juego de mesa que se llama Bouncy Off, que realmente me gusta mucho. Quería comprarme el 2, pero no alcancé. Bueno, no que no alcancé. Ay, me quitaron la pelota. Oye, y esa cosa asquerosa. ¿Por qué me quitó la pelota? Yo quiero seguir jugando. 17 puntos. El balón, pelota, la redonda, o sea, como le quieras llamar, ¿sabes? No hay ningún problema. Todos aquí somos incluyentes. O sí, como de que no. ¡Ey, ey, ey! Ok, con cuidadito ahí. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, que yo... ¡Oh, 20 puntos! ¡Wow! Realmente llevamos muchos puntos. Yo pensé que no iba a pasar de 10. Porque, bueno, lo primero que hice fueron 10, ¿no? Que yo recuerde. Mi vecino ya está lavando la ropa, claro que sí. ¿Por qué? Porque yo y mi vecino prácticamente tenemos un acuerdo de que... ¡Oh, le pegué! Le di un cabezazo. Bueno, hice que le diera un cabezazo. 15 puntos, no pasa nada. Me divertí y perdido con ese vecino molesto. Seguramente mi vecino vendría a ser ese, ¿no? Yo vendría a ser este que está jugando muy feliz con su pelotita. Y él siempre con su hermosa lavadora viene a interrumpir. Pero bueno, se entiende que estamos en un país donde... Bueno, no... Sí contamos con ventanas antirruido, pero eso es costoso, hermano, y no es como de que yo sea millonario. Estoy subiendo videos por placer, me gusta hacerlos, me agrada subirlos, me gusta jugar tu juego, tú que me lo mandaste, o sea, realmente me gusta. Hay juegos que me podrías mandar que realmente voy a criticar muy feo, porque últimamente voy a empezar a criticar como realmente critico. He estado siendo un poquito más empático y compasivo, pero ¿sabes qué? No. Yo quiero ser más sincero, más realista, dejarme ya de cositas de que no, es que tengo que tratar bien a quien me lo está mandando porque se tomó el tiempo de enviarlo. No, si me lo estás enviando, si yo no te estoy cobrando nada, yo puedo dar mi opinión sincera y eso es lo que voy a estar haciendo. Como quiera voy a seguir jugando esto un poquito más. Vamos a ver qué más puedo encontrar por acá. Esto totalmente está sin cortes. Bueno, creo que llevo como 2, 3 cortes desde que empecé la primera vez a hablar.
No, definitivamente ya llevo más cortes porque de repente se me va al aire y no puedo seguir hablando. Por ejemplo, ahorita pues no sirve de nada que ponga eso, pero como quiera lo puse. Vamos a seguir hablando sobre aspectos de este videojuego. Está un poquito complicado, pero divertido porque obviamente el que sea complicado, bueno, hay gente masoquista que le gusta el dolor. A mí no me gusta el dolor, pero tampoco me gusta que sea tan sencillo algo, ¿no? También me gusta que tenga su cierto grado de dificultad, porque si no le quita lo divertido. O sea, que algo sea muy simple, yo pensaría que le quitaría mucho lo divertido. 32 puntazos es algo excelente, algo que me llega aquí. 32, como cuando conseguí 32 suscriptores. No, ni siquiera me acuerdo de eso, pero me acuerdo que, bueno, cada vez que vas logrando algo en tu vida es muy bonito, muy curioso. Hace rato le estaba comentando a un amigo un posible proyecto que podamos hacer entre él y yo. Yo ahorita no te voy a comentar nada porque, bueno, claro está que todavía no sé si se va a hacer o no. Pero, ¿qué opinas? Estaría bien que se hiciera este proyecto. Es un proyecto sorpresa. Es un proyecto donde yo me desenvolvería un poquito más. En estos videos no me desenvuelvo tanto. No sé por qué. Realmente, como de que yo paso a un segundo plano. Voy a intentar a que sea más como una plática de tú a que me estás viendo. Es que estoy seguro que me estás viendo a mí, ¿ok? O sea, tú y yo aquí estamos conversando. Si me quieres dejar tu opinión sobre, vaya, como una respuesta a mis preguntas que yo te haga en este video, me las puedes dejar en los comentarios sin ningún problema. Mientras yo juego el videojuego, es como, pues prácticamente estoy perdiendo a cada rato. Habrá otros juegos en los que me desespere y habrá muchos más cortes, por supuesto. Ya casi llego a la cantidad de 10 minutos de este video. Obviamente hay unos cuantos cortes, seguramente van como 5 minutos del video final, pero no hay ningún problema porque 10 minutitos son más que suficientes. Ya había establecido que eran 15 los suficientes, pero te recuerdo que eran desde 5 hasta 15 minutos. Ya con eso tú puedes saber si un juego te gusta, si no te gusta, qué le cambiarías, qué no le cambiarías. Aquí podríamos ir a la tienda y ver un poquito más. Inclusive podría decir, no, ¿sabes qué? Ya no, pero vamos a tomar este pequeño tiempo para ir acá a la tienda y ver qué cosas podríamos conseguir, qué podemos comprar, mejorar, si hay alguna otra cosa que podamos explorar al final de cuentas. No puedo quedarme callado porque si no el video se hace aburrido. Tenemos el balón que nos cuesta 0, si ya lo conseguimos. Tenemos una pelota de básquetbol por 250 monedas. Realmente no me gusta mucho la pelota de básquetbol para estarla rebotando con la cabeza, ¿sabes? O sea, es doloroso, ya me han golpeado de esa manera. Obviamente no fue adrede, quiero pensar que no fue adrede. Pero bueno, esa skin no me gustaría comprarla, por así decirlo. La de bola 8 me gustaría, está cool. ¿Por qué? Porque me apellido Ochoa, sí. O sea, no sé por qué, pero me gusta mucho. También tenemos por acá el Jin Yang, que obviamente, pues, Yang, o sea, ya sabes, ¿no? Todo ahí cuadra. Prácticamente, si le encuentras lo bonito a la vida, pues toda la vida es bonita. Tenemos el mundo, podríamos estar golpeando el mundo. Yo creo que la pandemia ya lo golpeó lo suficiente. Tenemos por acá a Deadpool. Oh my god, tenemos el Omnitrix. Eso está loco, ¿eh? O sea, está bueno, está bueno. Diría la super frase de, tienes el Omnitrix, pero aquí es contenido un poquito más family friendly porque, bueno, mi forma de hablar es más family friendly, ¿sabes? Entonces, por eso no digo tantas cosas, aunque no digo que no me causen gracia, por supuesto que me causan gracia. Tenemos otros por acá, algunos que desconozco sinceramente. Una pelota de béisbol, boliche, tenis, entre otros. Ok, tenemos 270, no podemos conseguir una muy cara. Yo creo que nada más de las primeras 3. Y también tenemos los rastros, que vendría a ser este rosita, calaveritas, tomatitos, otras cosas por acá. Vale, ese está padre, el de 1250 está bueno. Parece que es ahí estilo PlayStation, un Ramboy, más cosas por acá. Perfecto. Aquí no está distribuido por precios, pero del lado izquierdo sí que está distribuido por precios. A lo mejor también hay como categorías, ¿no? Puede ser eso. Yo creo que voy a elegir la bola 8, que obviamente pues va a estar más complicado, pero ya la compré y no me dio el preview como quiera. Se supone que tenía que comprarlo para ver el preview, simplemente lo adquirí y ya pude, pues no sé, automáticamente me regresa, ¿no? No, o sea, hace como la transacción dentro del juego, la seleccionamos y se vuelve a cargar todo el juego, nos vuelve a poner esta pantalla de carga. Es un poquito extraño, quizás se pueda mejorar eso. Yo diría que se debería de mejorar, que no puse a sacar rato la pantalla de carga. Vamos a ver que la pelota pues está rebote y rebote. Podemos mejorar otras cosas por acá. ¿Qué es esto de aquí? Canjear un código, podemos canjear códigos incluso.
O sea, que el desarrollador me pudo haber dicho, toma este código, desbloquea todo y pruébalo todo. Pero bueno, te he visto un poquito lento, ¿no? Vamos a regresarnos acá al menú principal. Es un juego divertido, es sencillito. En la parte superior izquierda tenemos como nuestro perfil. Realmente no carga, no hace nada más. Acá tenemos una tabla de clasificación que wow. En primer lugar tenemos a Franco. ¿Será Franco Escamilla? I don't know. 147 puntos. Podemos rankearlo. Yo le voy a dejar mi calificación dependiendo de lo que vayamos a checar, ¿ok? De lo que vayamos a evaluar ahorita en unos minutitos. Así que vamos a pasar directamente para allá. Muy bien, ya estoy aquí a punto de evaluar el juego. Primero que nada vamos a empezar con el protagonista. Tenemos un protagonista color azul. No me sé el nombre, ahí sí les fallé. Que yo lo puedo checar aquí rápidamente a ver si aparece. Dice, intenta que tus vecinos no te pinchen o cojan la pelota. Sea el primero en la clasificación online. ¿Crees que eres capaz? Prueba y reta a tus amigos a superarte. ¿Quién será el rey de la primera posición? Descubrámoslo. Y entre las clasificaciones no tiene ninguna entre 1 y 3 estrellas. Solamente tiene de 4 y demasiadas de 5 estrellas. Podríamos ser el primero en poner una estrella. Qué cruel sería de mi parte. ¿Contamos con un protagonista? Por supuesto que sí. Vamos a marcarle como de que sí. ¿Contamos con personalización? Obviamente que sí. Que la personalización es el idioma y el volumen, ¿no? De ciertos efectos. Espero que el juego no se haya trabado justo ahora, porque le piqué un botón como de información y me sacó del juego. Cuando suele pasar eso, bueno, pues el juego se traba, la grabación se echa a perder. Así que si este video está muy cortado, bueno, seguramente fue por eso, ¿ok? La personalización también le podemos marcar como que sí cumple jugabilidad, tiene una buena jugabilidad, me agrada. Quizá deberías agregarle un poquito más. Yo al momento de darle play, bueno, simplemente me muevo de derecha a izquierda. Probablemente al llegar a cierta puntuación podrías saltar, ¿no? Pero de hecho no hay nada como de que puedas hacer como para saltar y así. ¿Está loco? Sí está loco el hecho de que puedas saltar. Pero a lo mejor que vengan proyectiles del lado izquierdo o derecho que tengas que esquivar. Pon un botón de agacharte y un botón de saltar. Y bueno, que vayan ahí intentando golpear al enemigo. Si te golpean, también vendría a ser un game over, como si te hubieran pinchado la pelota. Vamos a pasarnos al arte propio. Jugabilidad, tiene una buena jugabilidad, así que la marqué como de que sí cumple. El arte propio es bueno, cuenta con un buen arte. Vaya, en el caso que yo vea que no me gusta el arte, voy a decir que no tiene arte propio. O bueno, que no tiene arte. También la voy a marcar como de que sí cumple con ella. Mecánicas secundarias, no cuenta con mecánicas secundarias. Llevamos 4 de 8 disponibles. La cámara es buena, la interfaz de usuario es agradable también. El juego es nuevo, ¿ok? Bueno, tengo entendido que es nuevo, pero me gusta. Tiene ahí una chispita que le hace sentirse, me hace sentir bien, vaya, como jugador. Vamos con 5 estrellas, completamente ya tenemos las 5 estrellas. No errores tipo A. No descubrí ningún error tipo A, pero por ahí en la pestaña de información estaría bien que te desplegara la información dentro del mismo juego, porque me saca el navegador y bueno, a veces es un poco frustrante que te saque del juego donde quieres estar jugando. Como quiera, vamos a marcarla como de que sí cumple. Llevamos 6 de 8 y no cuenta con historia, así que tenemos un total de 6 de 8, por lo tanto una calificación final de 5 estrellas, que yo ahorita te la estoy dando justo aquí en mi computador y le voy a poner que me encantó, que es buen juego y que GG's, ¿no? Como quiera, muchas gracias por haber visto el video del día de hoy. Seguramente mañana voy a traer otro video. Espero que sí, estoy de vacaciones, así que puedo traer contenido diario. Como quiera, cualquier cosa que me quieras decir, me la puedes decir en la caja de los comentarios. Recuerda que todavía no se termina el mes de marzo. Faltan 2 o 3 días, un día, no estoy seguro. Pero recuerda que siempre hago un top 5 de los juegos más likeados del mes anterior. Muchas gracias por haber visto este video nuevamente. Nos vemos el día de mañana con más contenido. Adiós. Un abrazo virtual hasta donde quiera que estés. Y síguete cuidando, crack, que está fea la cosa, pero cuídate mucho, cuídate. Neta que sí, cuídate.